que son cosas diferentes más bien, ¿verdad? Ahora es el momento del alimento, ahorita es el momento de alabar, exaltar el nombre de Dios. Es importante también darle al Señor. Todo es importante, solo que son cosas diferentes. Ahora es el momento del alimento y nos preparamos entonces para recibir ese alimento que necesitamos para seguir creciendo sanos y fuertes. El título de la enseñanza el día de hoy es Fundamentos. ¿Verdad? ¿Tienen frío? No. Unos sí, otros no, ¿verdad? Cuando llegamos estaba bien frío, lo bajé, y cuando empezó a llegar la gente, ¡ay, ese calor! Entonces ahora le subí, ahora hace frío. Bueno, la enseñanza en la mañana de hoy le he titulado Fundamentos. ¿Ok? Y en toda construcción, ¿alguien ha trabajado en construcción? No. Nada. ¿Alguna idea? De pronto los que estuvieron ahí presentes en la construcción de su casa, ¿tienen alguna idea? Yo trabajé en una área de la construcción donde le hacíamos seguimiento a las construcciones, ¿verdad? Para vender nuestros productos en el momento indicado, pero nosotros íbamos desde que compraban un lote, estaba encerrado, ahí tomábamos la información y desde ese momento le empezábamos a hacer seguimiento hasta lo último, porque lo que vendíamos nosotros eran las cocinas integrales, ya son acabados, es lo último, pero desde el momento en que estaba acercado estábamos ahí y veíamos cómo iba avanzando el proyecto y cada proceso cómo se iba dando. Y en estos proyectos hay algo, como en todas las construcciones, que es lo más fundamental de la construcción, es lo más fundamental de la obra, es las bases, los fundamentos, los cimientos. Es lo más importante de la obra, porque una obra puede estar linda, bien bonita, bien bella, admirable, pero si no tiene una base se va a caer. Y ya hemos tenido varios casos aquí en Colombia, ¿verdad? El más sonado últimamente, recientemente, entre comillas, fue el edificio Space en Medellín, ¿verdad? Fue un desastre. Bueno, aquí en Barranquilla hubo algo, pero bueno, eso por un no tema de bases como tal, sino de terreno, que fue en Campo Alegre, exactamente. Ahora, pasa algo con los fundamentos, con las bases. Siendo lo más importante, a veces ni siquiera las vemos, ¿sí o no? A veces ni siquiera sabemos dónde están. Es más, muchas de ellas ni siquiera son lindas, bonitas, visiblemente. Por ejemplo, aquí donde están las bases, no las vemos. Esa es una base, ¿verdad? Ahí está como que desapercibida, ¿verdad? Aquí hay otra, ¿cierto? De una columna. Pero allá abajo están las que están resistiendo toda la estructura esta, ¿verdad? No se ven. Y además cuando estamos en el parqueadero se ven feas, sucias, ¿verdad? Rústicas. Pero el hecho de que no sean lindas, que no sean bonitas, que no sean visibles, no quiere decir que no son importantes. Insisto, es lo más importante. Aun cuando nosotros no las veamos, aun cuando nosotros ni siquiera sepamos mucho de ello, hoy quiero que sepan que es lo más importante en una construcción. Y hoy, a través de la enseñanza que seguimos en el estudio de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo, el Señor nos enseña a través del apóstol Pablo que entre varios fundamentos que hay en el cristianismo, entre varios fundamentos que hay o que tiene que ver con seguir a Cristo, hoy vamos a hablar puntualmente de 3 fundamentos que vamos a encontrar. ¿Ok? Es decir, hay varios fundamentos, no son los únicos que hay, no son lo más importante. Bueno, no sé si sean lo más importante, puede ser que sean lo más importante. No quiero entrar en esa autoridad de decidir estos son los más importantes. Son importantes, pero no son los únicos. Solo que resaltamos 3 que están de acuerdo al texto del estudio del día de hoy. Por favor, vamos a Hechos capítulo 24, donde quedamos el domingo anterior. El domingo anterior estuvimos estudiando Hechos capítulo 24 y leíamos del 1.
del 1 al... No, en el estudio anterior estuvimos leyendo del 10 hasta el 18. Ese fue el estudio anterior, capítulo 24, pero hoy vamos a estar en el mismo capítulo 24, pero vamos a leer desde el 18 al 25. Vamos a leerlo para el 18, hace parte del estudio anterior, pero para anidar, ¿verdad? Para engancharnos por dónde quedamos en la historia. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Entonces el versículo 18 dice, está bien, leamos desde el 17. Después de varios años he venido para traer limosna a mi nación y para presentar ofrendas. Eso fue lo último que estudiamos, que, paréntesis, miren acá un momentico, el apóstol Pablo estaba dando su alegato o defendiéndose ante Félix, ¿verdad? Que le estaban acusando. Entonces hizo un resumen de todo lo que hizo en Jerusalén, por qué estaba en Jerusalén, y termina con esto. Después de varios años, versículo 17, he venido para traer limosna a mi nación y presentar ofrendas. En esto estaba, sigue hablando el apóstol Pablo, sigue haciendo su defensa. En esto estaba cuando me encontraron en el templo, después de haberme purificado, no con multitud ni con alboroto, pero estaban allí ciertos judíos de Asia y que deberían haberse presentado aquí ante usted y acusarme si tuvieran algo contra mí. O si no, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando comparecí ante el concilio, a no ser por esta sola declaración que hice en voz alta mientras estaba entre ellos. Por la resurrección de los muertos soy juzgado hoy ante ustedes. Hasta ahí terminó la defensa de Félix, de Pablo ante Félix. Dijo, de esto me acusan. Y mira que no hay nada, el por qué tienen que acusarme o llevarme preso o matarme. Ahí se acabó su alegato o su defensa más bien. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 22 dice, entonces Félix, que conocía con bastante exactitud acerca del camino, acuérdense qué significa el camino, dejó el fallo para después diciendo, cuando venga el comandante Lisias, decidiré el caso de ustedes. Y dio órdenes al centurión de que tuviera a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirvieran. Versículo 24. Pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo, ojo, le diera dinero. Por eso acostumbraba a llamarlo con frecuencia y conversaba con él. Pero transcurridos, ojo con esto último, pero transcurridos 2 años, transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana por este tiempo donde ahora nos preparamos a escuchar tu palabra. Por favor, prepara los corazones, prepara las vidas, prepáranos a nosotros, Señor, para recibir lo que tienes preparado, lo que tienes listo para nosotros hoy, Señor. Por favor, que esta palabra produzca alimento, produzca crecimiento en nosotros. Te damos gracias. Amén. Entonces, Félix escuchó a Pablo y después de que lo que escuchó, dijo, listo, no voy a tomar ninguna decisión, no voy a cerrar el caso, ¿verdad? Voy a esperar que venga Lisias. Lisias, recuerden que era el comandante que se encontraba en Jerusalén, ¿verdad? Quien trajo a Pablo como preso. Digo, voy a esperar que venga Lisias y cuando esté Lisias voy a escuchar la versión de él y voy a tomar una decisión. Pero mientras tanto coloquen a Pablo como un preso, ¿cómo le llaman ahora? Libertad condicional. No, como un preso con derechos. No un preso normal, porque él era ciudadano romano, protegido,
¿verdad? Que lo colocara en un lugar especial, que si alguien venía a visitarlo, podía ir. Si alguien quería hablar con él, podía entrar. Como Uribito. ¿Verdad? Como un preso con características, con privilegios especiales. ¿Ok? Entonces, después de esto, pasa algo impresionante. Eso se centra en la historia, en que Félix escuchó tanto a los que lo acusaban como a Pablo, y el veredicto se aplazó. El veredicto se aplazó. Pero pasa algo interesante allí, que es en el versículo 24. Pocos días más tarde, llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Fíjese en esto. Ustedes recuerdan la prédica un poquito de que hablábamos de todo bajo control, ¿verdad? Que Dios tiene todo bajo control. Sigue. Ese todo bajo control del Señor sigue, y ahora se ve allí, porque estando Pablo en la cárcel, ahora Félix, nada más y nada menos que el gobernador de Cesarea, un alto político, digámoslo, manda a llamar a Pablo porque quiere escucharle junto con su esposa Drusila, que era judía, dice la Biblia. Ahora, de pronto uno lee eso y uno dice, oye, estaban interesados en el Señor. Quizá, sí, por supuesto, si lo mandaron a llamar para escuchar acerca del camino. Recuerden que este gobernador Félix tenía conocimiento del camino. Recuerden que aprendimos el domingo pasado que cuando se referían al camino, que está con la C mayúscula, se trata de Jesucristo. Félix tenía conocimiento acerca del movimiento del camino, es decir, tenía conocimiento acerca de Jesucristo, que había llegado, que había muerto, que había resucitado, y que en eso estaba en ese momento. Él tenía conocimiento, quería escuchar más. Pero voy a compartirles algo acerca de Félix y Drusila. Les voy a leer, porque no eran cualquier perita en dulce. La historia, en los libros históricos extras a la Biblia, nos hablan de estos dos personajes. Les voy a leer rápidamente para que tengan una idea más o menos quién era este señor. Félix había sido un esclavo libertado, alguien que por su crueldad y brutalidad había ido progresando en una posición importante. Era un hombre entregado al placer y al libertinaje. Drusila era la tercera esposa que tenía. ¿Okay? Hasta su mismo nombre significaba placer. Un historiador dice que Félix, usando todo tipo de crueldad y libertinaje, ejercía la autoridad de un rey, sin serlo, con el espíritu de un esclavo. Imagínate. Un rey por lo general es que noble, ¿verdad? Es sabio, toma buenas decisiones, y los esclavos generalmente están en una constante queja, en una constante insatisfacción, ¿verdad? Resentimientos. Entonces imagínense Félix con poder casi de un rey, pero con la actitud de un esclavo. Ya se pueden imaginar esa combinación. Ahora, este era el hombre en cuyas manos fue puesto Pablo. Ok, ahora hablemos de Drusila un poquito, la tercera esposa de Félix. Drusila estaba allí. Se me perdió. Aquí dice: el padre de Drusila, ella era hija de Herodes Agripa. ¿Quién era Herodes Agripa? Bueno, fue el que mandó a matar a Jacobo, ¿verdad? Y este mismo rey, es en que el tiempo de Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarle. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. O sea, el papá de Drusila fue quien mandó a matar a Jacobo, hermano de Juan. Y ahora, el tío abuelo de esta mujer había matado a Juan el Bautista. Su bisabuelo trató de matar al Señor Jesucristo. O sea, ¿qué tal? ¿Qué tal el linaje? ¿Verdad? Qué bonita familia, ¿verdad? Esta es la Drusila. Nada más y nada menos. Entonces, pero esta pareja
de personajes ruines y astutos, Félix y Drusila, ocupaban por supuesto una elevada posición donde se encontraban. Probablemente nunca habían escuchado del Evangelio si, por ejemplo, ellos estuvieran en alguna nación y, oye, llegó Pablo, está predicando, alguien está predicando el Evangelio. ¿Qué me importa? ¿Verdad? Probablemente, si no hubiera ocurrido todo este embrollo, si no hubiera ocurrido todas estas casualidades, no hubiesen escuchado del Señor. Pero aquí encontramos que Pablo tiene una oportunidad única, ¿verdad?, para hablarle a estas personas. Por eso, insisto en el título de la prédica, todo bajo control. Pablo ahora tiene una oportunidad única, exclusiva de predicarles a ellos. Y para ellos es el momento oportuno que Dios preparó para que pudieran escuchar y que pudieran tomar una decisión. Ahí estamos en la historia. Ahí estamos en el contexto bíblico para ubicarnos. Pero vayamos a profundizar respecto a la enseñanza que hoy el Señor nos quiere dar de fundamentos, ¿verdad? Y lo primero que encontramos entonces de esos tres fundamentos que le hablaba al principio es justicia. Nos acercamos, por favor, donde leímos ya al versículo 25. Cuando Félix y Drusila estaban esperando a Pablo, Pablo llegó y dice el 24, pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó a traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Escucharon a Pablo acerca de la fe en Cristo Jesús. Y al disertar Pablo sobre la justicia, número uno, es uno de los fundamentos que vamos a aprender hoy. La justicia, ¿verdad? Pero ojo, para hacer una aclaración importante y primera, la justicia de Dios, no nuestra justicia, no la justicia humana, no la justicia impartida por un juez, por un rey, por un gobernante, la justicia de Dios. Aquí la justicia se refería a la justicia de la ley, que el ser humano era un pecador absoluto porque no podía cumplir la ley. En otras palabras, la ley revelaba que el ser humano no tenía una salvación o era un pecador. La ley revelaba que el ser humano era un pecador, sin duda alguna, y que no podía alcanzar esa rectitud si no fuera por el Señor. Que no podíamos alcanzar la rectitud si no fuera por Jesucristo, ¿verdad? Así que es Dios, Jesucristo, quien provee esa justicia. Somos justos delante del Señor, delante de nuestro Dios, a través de Jesucristo. No sé qué le dijo Pablo a ellos, no sé cuál fue el discurso, no sé qué palabras utilizó, pero lo que sí está claro y lo que sí podemos ver es que Pablo le habló a estos dos personajes que ya sabemos quiénes eran, acerca de la justicia y de la justicia del Señor, ¿verdad? Y es que la mayor expresión de justicia de Dios se observa en la venida de Cristo. La justicia es exigida para poder acercarnos a Dios, ¿verdad? Usted ha escuchado que dice para poder tener una intimidad con Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, parafraseando, que somos justos delante de Dios a través de Jesucristo. No por lo que yo sé, no por lo que yo pienso o por lo que yo hago, sino que soy justo a través de Jesucristo. En otras palabras, podríamos decir que Pablo le estaba diciendo a ellos que necesitaban acercarse a Jesucristo, que necesitaban tener esa justicia que solo Dios proveía, que su vida tendría que fundamentarse en la justicia. Y esto era un golpe bajo para ellos, porque ellos eran unos personajes nefastos. Ellos eran unos personajes que no tenían nada de justos, ¿verdad? Estaban lejos
de lo que era el Señor. ¿Me acompaña por favor para leer algo más que tener un conocimiento de lo que más o menos tuvo que haberle hablado el apóstol Pablo a ellos? Segunda de Pedro, perdón, Romanos, capítulo 3. Está el antico. Romanos capítulo 3. Esto lo escribió el mismo apóstol Pablo, pero ahora se lo escribió a los romanos. Mire lo que dice. Tuvo que haber sido algo parecido a lo que le habló Pablo a Drusila y a Félix. Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice 19. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano, será justificado delante de él. Lo que les decía ahorita, ¿verdad? Según la ley, ningún ser humano será justificado. Pero él sigue hablando y dice, pues, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios, ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos los pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Versículo 26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Amén. Esto tuvo que haber sido algo parecido a lo que Pablo les habló a estos personajes. Son las palabras de Pablo, pero escribiéndole a los romanos. Y entonces encontramos que Pablo le está enseñando esto a ellos, entendiendo entonces que Pablo está viviendo en esa justicia y que tú y yo también necesitamos tener esos fundamentos en nuestra vida, de la justicia de Dios. La justicia tiene que ser parte de nuestra vida, de nuestro fundamento, en donde nosotros nos apoyamos, es decir, en Jesucristo. Nuestro fundamento tiene que ser Jesucristo, su justicia, su verdad. Que Él resucitó, que Él murió, pero que también resucitó. Así que Pablo empezó con ellos a hablarles duro, porque bueno, él dijo, queremos escuchar acerca del Evangelio. Ok, te voy a compartir el Evangelio. Y lo primero que tienes que saber es que somos todos pecadores y necesitamos a alguien que perdone nuestros pecados y que nos haga justo delante del Señor. Y eso no es solamente para ellos, también es para nosotros. Todos somos pecadores, todos. Necesitamos de alguien que perdone nuestros pecados y nos dé el paso hacia el Señor, hacia Dios, y ese es Jesucristo. Jesucristo tiene que ser uno de nuestros fundamentos sin duda alguna. La justicia de Dios. Y ¿sabe? La justicia de Dios, porque usted puede preguntarme, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene la justicia de Dios? Esta se obtiene primero por una fe sencilla en Cristo. Fe en Él. Así la obtenemos. Y después de que creemos en Él, en Jesucristo, ¿quién es? Lo que hizo por nosotros, ¿qué vendrá? Así obtenemos esa justicia en nosotros. Luego esa fe se va incorporando a nosotros y va siendo parte de nosotros. Cuando nosotros primero la aceptamos, la recibimos, esa verdad, esa justicia se va integrando a nosotros como una sola. Pero bueno, Pablo no solamente le dijo eso. ¿Qué más le dijo Pablo a estos personajes? Aparte de la justicia, versículo 25, ¿verdad? Al disertar Pablo sobre la justicia y el dominio propio. Hemos escuchado muchas veces esto de dominio. Ya estamos en Hechos. Volvemos al texto. Hechos capítulo 24, versículo 25.
Entonces Pablo le dice, mira, no solamente es importante la justicia, sino también el dominio propio. Dominio propio. Y quiero que me acompañen a Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Está más adelantico. Yo voy a... Segunda. Bueno, yo me la sé. Del 1 al 7. Capítulo 1, versículo 7. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Lo tienen? ¿A alguien le gustaría leerlo? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Es el segundo fundamento que encontramos en la mañana de hoy, que tiene que hacer parte de nuestra vida y que Pablo le estaba enseñando a estas, comillas, belleza, ¿verdad? Dominio propio. Pablo le habló del dominio propio porque Félix era un hombre dominado por las pasiones, por el desenfreno, por la crueldad. Estas dos personas eran pecadores de gran envergadura, podríamos decirlo. Viviendo una vida esclavizada al pecado, no conocían la verdadera libertad. Era necesario y era el momento oportuno para que Pablo les hablara acerca del dominio propio. La pregunta podría ser, ¿cómo se obtiene? ¿Verdad? Ya lo leímos, ¿verdad? En Timoteo, ¿qué dice? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor. ¿Cómo se obtiene entonces? Pues Dios no nos da. Viene de Dios. El dominio propio, ojo, porque muchos creen que el dominio propio se trata de mi fuerza, del que yo puedo. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, poder y dominio propio. Es algo que viene de Dios. Y esto le estaba diciendo a Pablo, necesitan tener, no solamente creer en Jesús, no solamente tener el fundamento que es la justicia que viene de Jesucristo, sino que necesitan tener en ustedes esto que viene de Dios. Imagínate, le estaba diciendo a ellos, amor, poder, dominio propio. Algo que solamente Dios nos puede dar. Ahora, esto no solamente era para ellos, también para nosotros. Personas comunes, ¿verdad? Personas reales, que necesitamos a diario vivirlo, que necesitamos a diario tomar decisiones, que necesitamos a diario enfrentarnos a situaciones, que necesitamos a diario fortaleza, que necesitamos a diario sabiduría. Este dominio propio también es para nosotros. Y Dios lo ha colocado en nuestras vidas. ¿Dónde podemos nosotros poner a actuar el dominio propio? En todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Le voy a contar algo así rápido porque eso me pasó y yo tomé esa palabra. Me acordé de ese versículo en una ocasión. Mi primer trabajo. Mi primera experiencia laboral, más bien, fuera de casa. Porque en la casa me tenían esclavizado. La tienda, el negocio, ¿verdad? El restaurante. Pero cuando yo tomé la decisión que quería trabajar, una entrevista de trabajo, yo no tenía todavía la edad. Incluso yo fui con un permiso de mi papá para trabajar. Entonces llegué y una entrevista, y yo pensé que era sola, era como con 4 más. Sí, claro, y yo me puse tan nervioso, les digo, porque me hicieron pasar a un segundo piso y estaban ahí el jefe regional y el jefe nacional. Ellos estaban haciendo la entrevista
Y yo estaba nervioso, yo le digo, casi que pego un grito. Donde yo pego ese grito me echan, ¿verdad? Este está loco. Pero yo ahí, mientras me dio un tiempo, mientras organizaba, mientras ya viene, no sé qué tal, éramos 4 personas, yo empecé a recordar, porque estoy nervioso. Si Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de poder, amor y dominio propio. Yo empecé a orar ahí en mi mente y decirle, Señor, dominio propio, dame de ese dominio propio, actívalo, como decía yo, actívalo, porque yo sé que está en mí, Y gracias a Dios todo fluyó, ¿verdad? Todo fluyó y todas las personas, y menos mal empezaron desde allá y dije, tengo más tiempo de orar. Entonces mientras le preguntaban a decir, y fíjate que a mí, las primeras preguntas que me hicieron yo dije, miércoles, no quedé, porque usted que conoce de tenis, era tenis. Yo, miércoles, la verdad es que no sé nada. Un amigo me recomendó, de verdad. Y somos amigos y tal, no sé qué. Y bueno, hicieron otra pregunta. ¿Pero usted qué opina? Yo la verdad, no sé nada. Yo sé que esto y esto y esto. Pero cuando llegó la parte de decir usted por qué cree que tal y por qué cree que debemos contratarlo y no sé qué, entonces ahí ya yo solté mis armas. Pero en ese momento sentí como un respaldo de Dios, ¿sabe? Porque de verdad yo estaba súper nervioso, yo empecé a temblar, las manos frías. Pero yo recordé esa palabra, dominio propio. Y esto aplica para todo en nuestras vidas, todo en nuestras vidas. En alguna ocasión hablaba con una persona que tenía unos problemas y no sabía cómo enfrentarse a estos problemas. Le decía, mira, tranquilízate, confía en el Señor, porque Dios está en ti. Y si Dios está en ti, tú debes de saber, tener la certeza, la seguridad de que en ti hay amor, ¿verdad? Un espíritu de amor y de dominio propio. No de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Amén? Hoy el Señor nos está diciendo esta gran verdad. Nosotros, Dios nos ha dotado. Podemos agregarle aquí amor y poder, pero puntualmente lo que está hablando a estos señores, a Félix y a Drusila, era que tenían dominio propio para decidir no continuar en este mal camino, para tomar una decisión de no seguir destruyendo, para tomar una decisión de no continuar en el pecado. Ellos podían tener de eso que viene de Dios y Dios le iba a dar la fortaleza para tomar una decisión, porque es que a veces es verdad, nosotros nos sentimos que no podemos, ¿sí o no? Que el pecado es más que nosotros, que la situación nos lleva, nos arrasa, y que volver a Cristo o mirar hacia el Señor es difícil, pero debemos de saber que no es en nuestra fuerza. Por eso yo les decía, el dominio propio no se trata de una afirmación de yo puedo, digan conmigo, yo puedo, no, sino que se trata de que el Señor nos dota de ese dominio propio, es algo del Señor. Ahora me acuerdo que cuando yo iba para la universidad, también hace rato, yo pasaba por un lugar todos los días y había una oficina, eran como vendedores, y eso era bien temprano porque yo tenía clase a las 6. Yo pasaba 5:45 por ahí y estaban allá reunidos. Y uno escuchaba, no sé qué, ¡sí podemos! ¡Sí se puede! Y empezaban a cantar, no sé qué, o sea, eso, ¿cómo que se llama eso? Motivación, automotivación. No se trata de eso, ¿ok? Sí. Exactamente. Se trata de aquello que viene de Dios, dominio propio. Y esto fue otro golpe bien bajo para ellos. Le dio duro porque le estaba dando donde era, le estaba diciendo, mira, ustedes no me pueden decir que no pueden dejar el pecado. Pablo estaba diciendo en otras palabras, por eso digo, no sé qué pudo haberle dicho, pero interpretando, uno podría decir, Pablo tuvo que haberle dicho, mira, ustedes pueden hacerlo, necesitan dejar que Dios obre en sus vidas y actuar en ese dominio propio que tenemos. Ese es otro fundamento. Anda, ¿no ha visto la hora? El tercer fundamento que encontramos aquí, ahí mismo en el versículo 25, dominio propio y juicio venidero. Juicio venidero. Y definitivamente esto, hermanos, es algo que tiene que ser parte de nuestros fundamentos.
Porque a veces solamente creemos en los fundamentos que son chéveres, digamos, Dios, Jesucristo que murió por mí, que me da vida eterna, que me perdonó de mis pecados, que un día vendrá, ¿verdad? Y creemos en lo que Dios nos dota de amor, dominio propio, ¿verdad? Poder, y esto es chévere, es chévere. Pero muchos desechan el fundamento del juicio venidero. Es fundamental, valga la redundancia, que este haga parte de nosotros como un fundamento de vida, porque, hermanos, nosotros somos pecadores, somos humanos y pecamos, ¿verdad? Amén. Y algún día estaremos en un juicio delante del Señor, y dependiendo de dónde se encuentren, por decirlo de alguna manera, nuestros pecados, si estamos nosotros llenos allí en nuestros pecados y no hemos confiado, no hemos descargado en el Señor que perdone nuestros pecados, que nos libre de Él, que nos prepare para un momento de juicio venidero. Si usted no lo cree, perfecto, pero igual va a pasar. Amén. El juicio venidero, si usted no ha confiado en Él, si usted no ha creído que Él ha pagado por nosotros nuestros pecados, si usted no cree que necesita del perdón de pecados, igual viene el juicio. Y sabe, a muchas personas no les gusta que le hablen de esto. De hecho, en muchas iglesias se ha dejado de predicar de esto. No se escucha ya acerca del juicio venidero en las iglesias. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta, no nos gusta escuchar lo terrorífico, ¿verdad? Nos gusta escuchar el amor, la prosperidad, las bendiciones. Pero cuando nos hablan de esto, nos pasa como a Félix. Mire qué pasó. Félix, atemorizado, dijo: vete. Arranca. Vete por ahora. Después te llamo. ¿Verdad? Cuando tenga tiempo te mandaré. Cuando tenga tiempo, si era el gobernador, él podía hacer lo que quisiera. Cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Se asustó. Cuando Pablo empezó a decir: mira Félix y Drusila, si ustedes no se arrepienten de sus pecados, si no se vuelven a Dios, va a venir un juicio. Igual, si se arrepienten o no, va a venir un juicio. La diferencia está si se arrepintieron o no. Va a venir un juicio, y donde seremos juzgados delante del Señor. Incluso si mueres, te van a resucitar y vas a tener igual que pasar al juicio. No creas que si te moriste ya pasaste, ¿verdad? No. O sea, el juicio venidero, y seguramente Pablo le hizo la estructura escatológica de lo que iba a pasar. Si se morían, si seguían, si no estaban, si vendrían, ¿verdad? Viene un juicio venidero. Los judíos esperaban al Señor, al Mesías. Había una profecía y duró muchos años en cumplirse la profecía, pero finalmente se cumplió. Y durante ese tiempo en que fue dada la profecía, hasta el momento en que Jesucristo vino a la tierra, pasaron muchos años. Y seguramente muchas generaciones murieron esperando al Mesías y no lo vieron. Pero hermanos, la palabra se cumplió. Hay una profecía de que Cristo vendrá. Hay una profecía de que habrá un juicio venidero. Quizás lo veamos, quizás no, ¿verdad? Quizás esta generación o la generación de nuestros padres no lo vean. Quizás ni nosotros lo veamos, no lo sabemos. Pero eso sí, de que viene bien, ¿verdad? De que viene bien el juicio. ¿No les agradó escuchar esto a Félix y a Drusila? Y hoy, de pronto a muchos no les agrada que hablemos de esto. Ustedes se acuerdan antes de las películas cristianas, ¿verdad? Las películas cristianas antes eran del rapto y del infierno y de no sé qué, y la gente se asustaba y muchos se convertían, ¿verdad? Muchos se convertían por lo que les iba a pasar. Bueno, funcionaba la cosa, ¿verdad? Pero hoy en día no.
Hoy en día muchos no, como hay tanta decisión para hacer lo que queramos y escuchar lo que queramos escuchar. Y si eso no me gusta, lo desecho. Eso, me incomoda, lo desecho. Y esto, esto sí me gusta, lo escucho. Entonces nosotros todos tenemos la libertad para decidir qué hacer, qué escuchar y qué decisiones tomar. Podemos cerrar la Biblia, podemos cerrar nuestros oídos, negarnos a seguir escuchando, pero eso no va a alterar la profecía, eso no va a alterar la decisión del Señor. Vendrá un juicio. Y esto hace parte de nuestras bases, porque si hablamos de Jesucristo solamente de que murió, pero no hablamos de que resucitó, el Evangelio no tendría poder. Si hablamos de que el Señor es nuestro Salvador, nuestro Señor, y solamente quiere bendecirnos y perdonar nuestros pecados, y dejamos a un lado el juicio, el mensaje queda incompleto, hermanos. Y Pablo le estaba diciendo, mira, Pablo aprovechó la oportunidad porque seguro no iba a tener otra oportunidad para hablarles. Dice, ustedes necesitan del Señor, ustedes necesitan saber esto. Y nosotros necesitamos saber que en nuestra vida tenemos que fundamentarnos en estas tres verdades que hemos compartido hoy. Hay otras, pero puntualmente en la que encontramos hoy en el estudio, debemos de fundamentarnos en estas tres verdades. En Jesucristo, nuestro Señor, que nos hace justos, en que hay dominio propio en nuestras vidas, porque Dios nos ha dotado de eso, para tomar una decisión, una determinación. Mira, hay personas, yo lo compartí en esta semana en varios grupos, en varias casas de fe, que muchas personas no se acercan al Señor, ojo con esto, muchas personas no se acercan a Dios porque saben que acercarse a Dios les va a solicitar un sacrificio, a dejar cosas que están haciendo. Hay personas que saben que lo que están haciendo está mal, ¿verdad? Pero aún así lo siguen haciendo. Hay personas que dicen, no me acerco a Dios porque yo sé que el acercarme a Dios me va a demandar dejar esto. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, síganme, dejen todo y síganme. Porque hay cosas que tenemos que dejar. Hay cosas que tenemos que dejar a un lado. Y eso le estaba diciendo Pablo a ellos. Lamentablemente, pues aquí no hay un registro bíblico que nos diga que Félix atendió el llamado, porque incluso este Félix era un torcido, porque el versículo 26 dice, al mismo tiempo, imagínate, tenía esperanza de que Pablo le diera dinero, o sea, claro, estaba esperando un soborno para soltarlo. Por eso acostumbraba a llamarlo con frecuencia, o sea, tenía un interés de llamarlo. Corrupto. Era un corrupto, esperaba que Pablo le soltara platica. ¿Y por qué creen que Félix esperaba que Pablo le diera plata? Porque Pablo le había dicho que había venido a dar una ofrenda a Jerusalén. O sea, él sabía supuestamente que Pablo tenía plata, ¿verdad? Félix desafortunadamente no escuchó el mensaje que Pablo quiso darle. No atendió al mensaje. Es una posición arriesgada de Félix, pero fue su decisión. Una posición arriesgada porque de pronto nunca iba a tener otra oportunidad como la que tuvo ese día o en ese tiempo. De pronto hoy nosotros tenemos una oportunidad hoy y decidir, quizás sea decidir sí o no, sea nuestra última oportunidad, porque no sabemos qué pueda pasar mañana o no sabemos qué nos pueda pasar ahorita, ¿verdad? Es indispensable saber que nosotros no somos quienes elegimos la hora, es Dios quien elige la hora. Dios es quien elige la hora de llamarnos, de hablarnos, es Dios. Y nosotros, es de nosotros la oportunidad de obedecerle o de atender al llamado. Amén. Vamos a colocarnos de pie, por favor, y vamos a orar. Dale gracias a Dios por esta palabra. Padre, en esta mañana te damos gracias por este tiempo
Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos ha regalado de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias por alimentarnos. Gracias por darnos, Padre Celestial, ese alimento que nos hace crecer, que nos hace avanzar. Gracias, Padre Celestial, porque eres tú que nos ha permitido estar aquí hoy escuchando este mensaje, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos confrontas, tú nos enriqueces. Padre Celestial, tú nos exhortas, pero también nos bendices, Señor Jesús. Por eso te pedimos que la palabra que hoy tú nos has dado produzca frutos en nosotros, produzca cambio en nosotros, produzca transformaciones en nuestras vidas, Señor. Las necesitamos y queremos que produzcas en nosotros lo que necesitamos, Señor. En esta hora, la palabra que tú nos has regalado, te pedimos que siga produciendo en nosotros, no solamente aquí, sino cuando salgamos durante esta semana, Señor. Y también te pedimos, por favor, que nos ayudes a compartirla con otros amigos, con otros hermanos, con otros familiares. Alguien que necesita escuchar que en Cristo hay dominio propio. Alguien que necesita escuchar que en Cristo somos justificados. Alguien que necesita escuchar que hay un juicio venidero y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Pon en nuestro camino personas para compartirle de tu verdad, Señor. En esta mañana te lo pedimos y te damos muchas gracias por este momento, Señor. Tu nombre sea la gloria, a tu nombre sea la alabanza, Señor. Bendícenos en este resto de día. Bendícenos en esta nueva semana que estamos iniciando hoy. Bendícenos, por favor, guárdanos, Señor, que esta sea una semana de bendición, que esta sea una semana de éxito como fue la semana anterior, Señor. Que podamos contar contigo, con tu guía, con tu poder, con tu dirección. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Amén. Y